La santidad es más fácil decirla de labios, yo soy santo, o manifestarla, e incluso a veces no somos santos y queremos opacar o queremos representarnos como personas santas por lo que se puede ver a simple vista. Dios está observando y conoce tu nivel de santidad. Él conoce a dónde te vas y cuáles son los propósitos que tú tienes con la supuesta santidad, porque la santidad también produce en el creyente frutos. La misma palabra de Dios enseña seguir la paz con todo. Sí. Él dice seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está diciendo, ok, ustedes están diciendo que son santos, pero le voy a recordar algo: el que no porta la verdadera santidad, la que Dios exige, porque te hablaba de diferentes santidades que han existido en este tiempo, no va a ver al Señor. Sí. A veces no, que es sin santidad, no, sin santidad, sin amor, sin paz, usted están enlazados tres principios que son fundamentales en la vida del creyente. Sin paz. Número uno, un creyente que quiere adoptar la santidad y no tiene paz con sus hermanos, pues no va a ver al Señor. Bendiciones, amados hermanos, sea más que bienvenido a este su canal Joven de Cristo, en una nueva entrega junto de mi hermana y amiga Ana Patricia, una joven que como siempre se deja usar de parte de Dios. Amén, Dios te bendiga de manera especial y para mí es un placer estar aquí, gloria al Señor, en mi casa, porque esta es mi casa. Correcto. Compartiendo la palabra del Señor con esa bella audiencia que siempre está conectada con nosotros. Amén, unos cuantos días ausente, Patricia, donde no te dejaba ver. Sí. Pero es un beneplácito tenerte nuevamente por este lugar. Así es, estábamos ausentes, pero ya estamos en este lugar, que es lo que importa, gloria al Señor, y para ellos vamos a estar, para la gloria del Señor, haciéndole la invitación a esa bella audiencia a que se conecte con nosotros. Yo sé que Dios va a hablar fuertemente a esa maravillosa audiencia. ¿Y cuál es el tema que trae nuestra hermana Patricia para el día de hoy? Hoy hay un tema, Aaron, que es muy mencionado, pero es un tema que va a ser de muchas bendiciones para personas que quizás están confundidas y quizás se le ha evitado, porque hay personas que se le ha evitado entender específicamente el término de este tema. Y el tema es el verdadero propósito de la santidad. El verdadero propósito de la santidad. Suena picante. O sea, lo primero es hablar del propósito, sí, de lo verdadero y sobre todo la santidad. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Amén, manita, puede dar inicio en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bien, para ello yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, a el apóstol Pedro, que escribe en esta primera carta, en el capítulo 1, y vamos a considerar desde el verso 13 en adelante. Siempre hago la invitación a esa bella audiencia que si tiene un dispositivo, una Biblia, un Nuevo Testamento, hay personas que tienen otras traducciones diferentes, sí, pero no importa, para que sí me estén acompañando a tener esta porción de la palabra de Dios leída, por la cual estaremos dándole lectura bajo la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Gloria al nombre del Señor. El Señor añada bendición a sus santas y divinas palabras en el nombre de Jesús. Amén, manita. ¿Cómo definir ese poderoso tema? Bien, lo primero que queremos adoptar en este tema, abordar, y es hablar, número uno, de lo que es verdadero. ¿Sabe que una de las cosas que hemos sufrido en este tiempo es no diferenciar lo verdadero de lo falso, lo que es auténtico y lo que es real?
para poderlo aplicar a esa verdadera santidad que en el día de hoy vamos a estar tratando. Y lo otro es el propósito. Siempre delante de la presencia del Señor ha existido una perspectiva hacia nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con la santidad en el hombre y la mujer de Dios. Entonces, quiero iniciar hablando directamente de lo que es la santidad, porque la santidad es amplia. Ahora bien, ¿cómo nosotros estamos viendo la santidad y cuál es el tipo de santidad que nosotros estamos enseñando y estamos aplicando a nuestras vidas? Para poder hablar del propósito de la misma es necesario conocer a fondo cuál es el principal objetivo que Dios tiene para con la iglesia y la santidad. Sí. La santidad ha sido vista no solamente en lo interior, sino en lo exterior. Y hemos olvidado que el principio de todas las cosas que el Señor exige a su iglesia es conocer la santidad a fondo, que tiene que ver con la vida actual del creyente. ¿Qué es la santidad? La santidad es un don de Dios. Escucha bien esto. Sí. Es un don de Dios que colma todas las aspiraciones humanas. Esto tiene que ver con la vida plena del creyente delante de la presencia del Señor. Y esto me enlaza a entender, Aarón, de que tiene que ver con la legalidad del hombre de Dios hacia Cristo. Estamos hablando de que hay un enlazamiento cuando una persona decide pasar al ámbito de la santidad con Dios. ¿Verdad que sí? Porque hay muchos tipos de santidad. En este tiempo estamos viendo santidad humana y estamos viendo la santidad que viene de parte de Dios. Okay. Entonces, aquí vemos, cuando hablamos ya de la legalidad, entender de que Dios, a través de la santidad, busca como objetivo unir la iglesia con Cristo. Cuando tú como hombre de Dios exiges de que el hombre tiene que tener santidad y tú hablas de la santidad, tú me estás diciendo estoy enlazado con Cristo. Wow. Por eso el apóstol Pablo escribe en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, y dice algo, de modo que si alguno está en Cristo, sí, nueva criatura es. Hablar de la santidad es hablar de cambios y de renovación, de transformación y de consagración. Cuando una persona decide ser santo, decide hacer una renovación de espíritu para poder vivir conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros ya estamos en Cristo es porque realmente decidimos ser santos. Sí. Decidimos estar apartados para Dios y vivir conforme a los mandamientos, rudimentos establecidos por la palabra de Dios. ¿Estás en Cristo? Bueno, ahora vamos a ser nueva criatura y las cosas viejas ya pasaron. Es decir, ahora quien va a vivir en mí es Cristo, por ende yo soy santo. Aleluya. Santo es el Señor. La verdadera santidad. Mira, este es un tema de mucho debate y de mucha controversia, sí, hoy en día en el pueblo de Dios. Como tú dices, porque hay una santidad que es de hombre. Muchos, sí, le titulan una santidad dogmática, tradicional. Pero cuando vemos la verdadera santidad empieza desde lo interno, sí, hasta revelarse en lo externo. Y tiene que ver con una vida de obediencia y de comunión con la palabra del Señor. Así es. Eso está fuerte, manita Patricia. El escenario es tuyo. Es algo que me ha provocado hablar hace mucho tiempo, que estaba por hablar de la misma santidad, porque ha habido muchas equivocaciones y ha demandado muchas problemáticas, de tal manera que ha habido confusión en cuanto a la santidad. Y hemos visto la santidad como algo que es un mandato del hombre. O sea, tú eres santo, pero tú tienes que vivir una vida así. Y nos hemos salido de las manifestaciones bíblicas para poder obviar el verdadero término de la santidad. Ahora, ¿qué Dios exige y qué Dios ha experimentado a través de lo largo de la historia? Tú sabes que en el Antiguo Testamento siempre el Señor, todo lo que era de Él era santificado para Él. Sí, apartado. Era apartado, era consagrado, incluso era ungido, porque ya desde entonces iba a pertenecer al plan de salvación. Padre. Y cuando en el Antiguo Testamento el Señor muchas veces hablaba a Moisés, en Levítico también encontramos estas historias que el Señor consagraba, apartaba, no solamente al ser humano, sino también hasta los animales que eran escogidos para el sacrificio en la santificación. En la actualidad,
santidad, ahora estamos viendo que la santidad que el hombre más atiende a entender es la santidad externa, ¿verdad? La que nosotros podemos ver a simple vista, pero hay un misterio en la santidad. Y es que la santidad que proviene de Dios, la que nosotros como cristianos, como hombres de Dios, adoptamos, es aquella que se puede practicar en el secreto. Sí. Que se puede practicar cuando tenemos que ser leales a Dios, pues íntegro a Dios, apartándonos de las cosas que son contrarias a Dios. Hay una enseñanza que me llama mucho la atención, quiero casi entrar acá, y es en Efesios, ¿verdad? Ahí tengo esa palabra. Hablando en base a esto, me llama la atención en el capítulo 4, verso 22 al 24, Sí. donde la palabra de Dios enseña de que nosotros tenemos que obviar, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y dice que no nos conformemos a ese hombre que ha sido viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Sí. Hay una renovación, es decir, nosotros decidimos poder portar la verdadera santidad. Vamos a hacer una renovación de espíritu. Wow. Vamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a sustituir aquellos pensamientos que denigran nuestra vida espiritual para poderlo sustituir por la misma palabra de Dios. Wow. Entonces se está hablando de que ese viejo hombre, dice, despojado. Espérate, quiero entrar aquí porque es que para tú poder renovar, tú tienes que despojarte. Padre Santo. O sea, yo quiero hablar con alguien que sé que me está escuchando, es que tiene que existir un despojo. Número uno, el despojo. Hay una limpieza. Este hombre yo no lo necesito porque ahora yo soy una nueva criatura. El hombre que va a renacer es el hombre creado según Dios. Wow. Es decir, necesitamos despojarnos para poder renacer en el espíritu y poder sustituir lo carnal por lo espiritual. De esto consiste la santidad de Dios. Y es tremendo. Nota que Dios hace un gran %. Ajá. Pero según este contexto bíblico, Efesios 4:22, Pablo está exhortando que somos nosotros mismos que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado. Conforme a los deseos engañosos. Así y es. dice el que mentía, que no mienta más, el que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje. Y está hablando de buena conducta y buenos comportamientos. Así es. O sea, nosotros venimos al Señor, pero cada uno de nosotros tenían un vicio. Algo que practicaban o que no le agradaba a Dios. Y todavía estaba en el camino y ese patrón se quiere seguir repitiendo. Sí, así es. Pero donde nosotros como creyentes que queremos agradarle a Dios, debemos poner de nuestra parte para despojarnos cada día. Y es lo contrario también, mamita Patricia. Hay personas que no se quieren despojar. ¿Cómo así, man? No, hay personas que vivían una vida pecaminosa, una vida fuera de control y todavía están en el camino del Señor y no se quieren someter conforme a lo que Dios establece. A lo que Dios mediante estableció. su palabra. Es algo que, por eso te explicaba anteriormente, de que la santidad es más fácil decirla de labios, yo soy santo, o manifestarla, e incluso a veces no somos santos y queremos opacar o queremos representarnos como personas santas por lo que se puede ver a simple vista. Por eso es que Dios está observando y conoce tu nivel de santidad. Él conoce a dónde te vas y cuáles son los propósitos que tú tienes con la supuesta santidad. ¿Por qué? Porque la santidad también produce en el creyente frutos. Es necesario que la iglesia entienda algo, y es que la misma palabra de Dios enseña, el autor de los Hebreos pues nos enseña algo, y es que él dice, seguid la paz con todo. Sí. Él dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está diciendo, ok, ustedes están diciendo que son santos, pero le voy a recordar algo, el que no porta la verdadera santidad, la que Dios exige, porque te hablaba de diferentes santidades que han existido en este tiempo, no va a ver al Señor. Aleluya. ¿En qué consiste? Me gusta porque agarra dos frutos del Espíritu para poderlo apegar a la santidad. Sí. A veces no, que es sin santidad. No. Sin santidad, sin amor, sin paz. Nadie. Usted, están enlazados tres principios que son fundamentales en la vida del creyente. Sin paz
Número uno, un creyente que quiere adoptar la santidad y no tiene paz con sus hermanos, pues no va a ver al Señor. Muy cierto. Si no tiene amor, que tú sabes que es uno de los frutos más importantes en la vida de nosotros, hablar mucho de santidad, sí, y que yo quiero ser santo y que yo soy fulano y que yo soy santo. No, no, no. Si tú no tienes amor, tú no vas a ver a Dios. Porque es un complemento de amor, paz y santidad que te va a permitir poder verle la cara a Dios y de la forma que tú quieres vérsela, porque todos vamos a compadecer frente al tribunal de Cristo, pero vamos a ver de qué forma, de la forma que ha sido establecida por Dios para que sea beneficio a nosotros, o simplemente seremos juzgados y no le vamos a ver la cara a Dios. Sí, ese texto es un texto prácticamente de doble referencia, sí, que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, está hablando de heredar el reino de los cielos. Amén. Es inevitable si no tenemos santidad, si no nos apartamos para Dios. Si no nos apartamos para Dios. Y de igual forma, hoy en el presente, si no estamos santificados, hay manifestaciones de Dios que no pueden llegar a nuestra vida. Por eso en Éxodo 19, cuando el Señor quería revelarle su gloria, su gran manifestación al pueblo en el monte Sinaí, lo primero que le dice a Moisés: ve y santifícalo. Hoy y mañana, al tercer día, yo me lo voy a manifestar. Por eso hay cierto grado de niveles de manifestaciones del Padre que no se están dando por la falta de una santificación. De una verdadera santidad. De una verdadera santidad, porque hay que separar lo que es la cosa de la carne y las cosas del Espíritu, lo que es del mundo y lo que es de Dios, lo que es del reino de la tiniebla y lo que es del reino de la luz. ¿Por qué te lo digo, manita Patricia? Porque hoy en día hay una falta de gran reverencia a la presencia de Dios. Así es. Yo vi algo, un pequeño video en estos días, y yo veía una dama con una blusa muy corta, con el ombligo afuera, y a la vez la veía con un pantalón, ya tú sabes, que ya no le cabía un poquito de hilo más para darle un apretadito más. Y ella decía ser cristiana, y que ella decía que Dios no estaba mirando la ropa, sino que Dios estaba mirando el corazón. Bueno, yo digo cierto hasta un cierto límite. Hay cosas que son muy extremas. ¿Me entiendes? Se salen un poco, porque también hay cosas que hay que verlas. Yo sé que hay una rama que es muy dogmática, que le quiere añadir tela a esto, pero también no podemos ignorar que hay otra rama que es muy liberal. Y aquí se aplica lo que se aplicaba en los tiempos de Pablo, de Cristo, que habían dos líneas de escuela, la Gilei y el Shammai, una era extremista y otra era liberal. Así Entonces, hoy en eso día no es de ahora. hay una rama que es muy extremista y quiere poner carga donde realmente nadie lo puede llevar. Pero hay otro también que le está dando demasiada soltura a esta carne. ¿A dónde vamos a parar? A veces me pregunto, ¿a dónde vamos a parar? Y yo sé que las personas que están viendo también se preguntan al momento de tú hablar de esa experiencia que tuviste. Se preguntan, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a parar? Vamos a pegarnos a la verdadera santidad. Ahí está. Ahí está, vamos a pegarnos a la verdadera santidad, porque aunque tú no te lo creas, lo que se está manifestando aquí es lo que sucedió a través de la palabra. ¿De qué grupo que tú eres? Sí, sí. ¿De qué grupo? ¿A quién es que tú le sirves? ¿A quién es que tú quieres manifestarle tu verdadero sentimiento? Dime cuál es tu posición. Por eso te hablaba de legalidad como hijo de Dios. Hay una identidad. Lo que se está perdiendo es la identidad. Sí. Y por eso es que a veces nosotros, si llegamos a una congregación donde son liberales, extremistas en la libertad, pues vamos a ser así. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad. Si llegamos a un lugar donde todo es de más, todo ya algo contrario, tú me estás entendiendo, como hablaste de la tela, ya yo quiero ser santo, pero es de la verdadera, de lo que son santos. Ahí estamos obviando de que aquí el único que puede santificarnos es el Señor. Sí, sí. Entonces, adoptamos más a esa santidad que el hombre nos puede enseñar conforme a su concupiscencia, conforme a sus deseos y su doctrina, su enseñanza, que no tiene nada que ver con Dios. Sí, entonces, vamos a ignorar lo que la Biblia nos enseña. Tú hablaste de la mentira, donde hablaba de que también el apartarse para Dios era muy bueno. Dice, hablar la verdad cada uno con su prójimo. Sí. Y todo esto nosotros lo echamos para afuera porque hemos entendido que solamente el que fornica
Escucha bien, el que adultera y el que prende vela es el que no es santo. Sin embargo, hay muchas cosas en nuestras vidas que nos derivan, que nos demigran como hombres de Dios, que no somos santos. No estamos practicando la santidad en muchas ocasiones. Entonces queremos enseñarle a los demás que la santidad es esto, sí, que la santidad es aquello, cuando la santidad es aquí. O sea, ahí están los pasos específicos para nosotros poder vivir una vida apartada para Dios, sí, sí, una vida consagrada. La palabra de Dios enseña, dice que no amemos al mundo. No amemos al mundo. Porque el mundo, por más que tú lo observes, todo lo que tiene es en contra de la santidad de Dios. El mundo te ofrece, y la mayoría de las cosas que te ofrece, te denigran como hombre de Dios. O sea, te quitan el deseo de servir. ¿Por qué? Porque nada de lo que te ofrece va conforme a la verdadera santidad de Dios. Y sé que hay personas que se confunden con esto porque dicen, ¿a dónde voy a ir? ¿Cuál es la iglesia que voy a ir? Ve a la presencia de Dios. Mira, Aaron, ya yo estoy de una forma que yo estoy hablando más con Dios que antes. Yo estoy observando más la voluntad de Dios y entendiendo más el libro, la palabra del Señor, que lo que el hombre me puede decir. Porque un día el hombre dice una cosa y otro día dice otra cosa. Entonces, cuando tú lo mezclas, cuando tú lo pesas en la balanza, lo único que te da es religiosidad de hombre. Sí. Entonces, cuando tú lo apegas a los principios bíblicos, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, en este caso, nosotros le exhortamos y le decimos a esa audiencia que nos escucha día tras día en este canal, Gloria al Señor, es entender la verdadera voluntad de Dios. Sí. El propósito de Dios concerniente a lo que es la santidad es guardar los mandamientos de la palabra del Señor. Ni más ni menos. Es someterse en guardar la palabra de Dios. Sí. Manita, esto está picante, ¿eh? Este tema de la santidad. Mira, la santidad dice que Dios desde el principio santificó a su pueblo. Amén. Lo santificó, o sea, la palabra lo santificó fue que lo apartó con un propósito, para que la gloria de Dios habitara en medio de ellos. Y le prohibió mezclarse con otro pueblo, adoptar la cultura y la costumbre y la práctica pagana de otro pueblo. Así es. Porque Dios le dijo, ustedes son mi especial tesoro. Wow, o sea, lindo. Yo a ustedes lo aparté para mí. Gloria a Dios. En otro momento Dios le dice, ustedes son la niña de mis ojos. Muy lindo, Dios. O sea, debe haber una diferencia, Patricia, entre el que dice servirle a Dios y el que no le sirve. Así es. Y lamentablemente hoy estamos viendo una corriente que si la persona no logra decirte qué es, tú dices, pero ¿quién tú eres? Pero no lo parece. ¿De dónde tú eres? Cuando Pedro en su hablar le delataba que él le pertenecía a Cristo. Y a veces también demigramos lo de la vestimenta. Yo sé que hay personas que le han puesto de más esto, pero aún la vestimenta sacerdotal de los que iban a servir en el templo, los que iban a adorar en el templo, era diferente. Era diferente, había Entonces, un cambio. Aún la prenda debe decir que somos personas que profesamos piedad. Obviamente. Porque hay prendas que sabemos que no van acorde a la voluntad del Padre. Así es. Exactamente. Por eso te decía que tiene dos ramas, o sea, hay una que es demasiado extremista en el término de la libertad. A veces el hombre quiere sentirse tan libre y quiere agarrar de que el Señor lo que quiere es corazón. El Señor quiere solamente que yo sea una persona buena, dulce, amable. Pero no vamos a obviar eso y vamos a entender de que si es mango, tiene que ser mango. Sí. O sea, tú tienes que identificarte. Te hablaba de la identidad. El apóstol Pedro, lamentablemente, aunque quiso esconderse, se parecía a Jesús. Aleluya. Por eso, no solamente se le dijo, tú te pareces a él, es que tú viste como él. Había una diferencia entre los que estaban cerca y él, porque es que el hombre de Dios se conoce no simplemente por lo que habla, sino por lo que expresa con sus hechos y su comportamiento. Hablabas muy bien de la vestimenta. Mira, cuando aplicamos el término de la santidad en la vestimenta, han habido muchas dificultades hablar de este tema, porque unos están esperando que tú digas que tiene que ser extremista en cuanto a tu forma de vestir. Pero también está también lo que es que personas que dicen, si tú no te vistes como yo, tú no eres santo.
Ay, ay, ay. Si tú no te peinas como yo, tú no eres santo. Entonces, aquí estamos mirando que hemos sacado lo que es el ejemplo de la palabra de Dios para poner lo que nosotros queremos enseñar. Oye lo que dice el apóstol Pedro acá. Desata eso. Dice que ciñamos los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio y esperad completamente en la gracia. El pueblo está en una situación, Aarón, muy difícil y están dispersados. Porque la falta de santidad en el ser humano provoca dispersación mental. Y ahí es cuando vemos personas que no saben quiénes son. No sé si te has encontrado con personas que no están perdidos en el tiempo espiritual, que ellos no saben ni siquiera a quién le están sirviendo. Muy cierto. ¿Por qué? Porque ellos están ahí porque alguien los puso ahí. Ellos no han despertado una vida personal con Dios, una relación con Dios. La Biblia le llama prosélito. ¿Entendiste? Entonces, aquí está, ese tipo de personas han golpeado nuestras puertas y también eso produce un deterioro en la vida del creyente. Cuando ese creyente no sabe ni siquiera quién es en Dios. Ese creyente no conoce cuál es su posición, cuál es su postura como hombre de Dios. Si alguien que conoce la verdadera santidad de Dios, no tiene que, por eso te hablaba que la unción también tiene mucho que ver con esto, porque dice, ustedes todos conocen la unción del Santo de Israel. Esto te define para entender de que tiene que existir una intimidad con Dios. Y la intimidad te lleva a conocer a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús y conoces el trayecto de lo que es el mensaje de la palabra de Dios, tú sabes cuál es tu posición. Sí, sí. Tú sabes a qué Dios te llamó. Y todo lo que tú escuches no te puedes robar tu atención. ¿Cómo es posible que en este tiempo alguien que sea santo va a aparecer a otra persona y le va a decir, tú eres santo, pero te hace falta algo más para ser más santo? Es decir, tú no eres tan santo. Entonces, la santidad tiene mucho que ver con alejarse, consagrarse, ¿verdad? El Señor escoge su iglesia, incluso, oye esto, el mismo Señor habla en base a esto y habla a los hombres y les dice que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero les dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para glorificarla. El Señor hizo una separación con su iglesia. Está diciendo, esa iglesia es mía. Es mía. Y yo me entregué por ella, es decir, me pertenece a mí. Entonces, la iglesia está llamada a entender que está pegada a Cristo. Sí, y no al mundo. Está pegada a Cristo. El mundo tiene que salir de nuestras iglesias. Claro, claro. El mundo no se puede aplaudir porque tú sientes a Dios, porque tú estás mal vestido. Aarón, esto está fuerte. Eso se salió de control. Manito, es que algo que se sale de control, porque es que está bien, tú eres un hombre de Dios, pero tú necesitas santificar tu cuerpo. Sí, sí. Tú necesitas entender que este cuerpo no se puede estar enseñando, no se puede estar manifestando. ¿Para quién es este cuerpo? ¿Para quién es este cuerpo? El templo del Espíritu Santo. Número uno, es templo del Espíritu Santo. Y el Señor dice, ¿qué compañerismo tiene Cristo con Beliar? ¿Qué compañerismo tiene las tinieblas con la luz? No puede haber un compañerismo. Si está oscuro y llegó la luz, tiene que haber claridad. Se necesita en este tiempo alguien que entienda que la verdadera santidad solamente viene de una sola rama. ¿Tú eres o no eres? ¿Tú estás en Dios o no estás en Dios? ¿Tú estás apartado o no estás apartado? ¿Tú te santificas o no te santificas? Esto no es obligado porque es que los frutos van a hablar de eso. Claro, claro. Si tú portas la verdadera santidad, todo el que te escucha, todo el que te ve, tiene que conocer que hay un renacimiento, porque es que te marcaron, manito. Sí. Es que tú tienes una marca que te define como hombre de Dios. Anteriormente se ungían y esas personas eran ungidos como levistas, como profetas, como sacerdotes. Ya existía esa costumbre de que eran apartados, ungidos para esa asignación. Y a ti como hombre de Dios te marcaron con esa finalidad. Claro. Entonces, si eres un marcado, que ya eres apartado con esa marca que te representa como embajador del reino. Los embajadores no andan como locos. Los embajadores del cielo se identifican por lo que son en el Espíritu. Claro, claro. Es que la palabra de Dios es clara. En el libro de Santiago es un pasaje muy conocido entre el pueblo de Dios, o alma adúltera.
Sí. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Así Dios? es. ¿Por qué alma adúltera? Porque nuestra alma le pertenece a Dios. Es cuanto Dios dice en el libro de Ezequiel 18, todas las almas son mías, pero más el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. O sea, en Israel había una costumbre, una tradición, que desde que una niña nacía, ya el padre de un hijo pagaba una dote y la apartaba para cuando fuese grande, para su hijo. Gloria a Dios. De ahí que viene el contexto que dice que María y José estaban desposados. O sea, todavía no habían contraído matrimonio, pero ya había un adelanto que se había dado de que María le pertenecía a José. Así es. Ese es el contexto. De igual forma, Pablo dice, os he desposado como una virgen para el Señor y sin mancha. Muy fuerte. Instantáneamente nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, pasamos a ser la novia de Cristo. Muy fuerte. Ahora, si este novio nos ve a nosotros que somos la novia coqueteando, pasando más tiempo con otro que con él, muy fuerte, instantáneamente ya caímos en adulterio. Hay problemas serios. Ya hay una alma adúltera. Ya yo estoy adulterando, estoy rompiendo un pacto. Así es. Entonces, lamentablemente, es crítico decirlo, pero es una verdad. Suéltalo. Hoy tenemos creyentes que están muy ligados con el mundo. Muy fuerte. No hay una diferencia entre santo o mundano. De verdad que sí. El mundo es un modo operandi de Satanás mediante el sistema, que viene con oferta, viene con cambio, viene con transformaciones. Pero es cuanto Pablo dice, todo me es lícito. Más todo no me conviene. No me conviene. Dios te lo va a permitir, el Espíritu Santo te va a corregir, pero no te lo va a prohibir. Ya va a depender de ti, porque hay algo que se llama conciencia. Y la conciencia siempre te va a dar a entender lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Así es. Dios era tan estricto, manita Patricia, agarra esto, que cuando Dios santificaba un utensilio para el templo y lo ungían, ese utensilio no se podía usar en algo que no fuera para Dios. Así es. Eso lo vemos cuando el rey de Babilonia se llevó los utensilios del templo a Babilonia y dice que este rey empezó a usar los utensilios con sus dioses. Y el mismo Dios le salió al encuentro. Así es. Si Dios está peleando, si Dios está celando un instrumento que hoy y mañana desaparece, ¿cuánto más usted y yo que Él nos creó para ser eterno? Somos instrumentos. ¿Eh? Somos instrumentos del Dios Altísimo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y no podemos decir que hay un desenfreno. Hay un desorden. Hay pastores que no están hablando la verdad. Están así, un desastre. Estamos viendo algunas cosas, algunos contenidos, algunos bailes fuera de orden en el altar de hoy en día. Por eso el Señor habla en Ezequiel, en el capítulo 34, y especifica a los pastores que se han descuidado de aquellas ovejas que llegaron peniquebradas, que necesitan ser curadas. Pero no simplemente ponerle el vendaje a estas ovejas que llegaron ya, a veces llegan cabreando, llegan como cabras y le damos el lugar de ovejas. Entonces, usted llegó a este lugar, usted llegó a la iglesia, usted llegó al templo y antes de ponerle el vendaje, porque a veces ellos necesitan el vendaje para creerse santo y puro y sano. Sin embargo, necesitan ser curados. Sí. Una herida que no se cura con tiempo va a traer grandes secuelas en el futuro. O sea, es necesario de que los pastores tomen conciencia, ¿no? Sí, sí. Porque a veces le echamos las culpas a los predicadores, a los maestros. Y el líder principal, ese pastor que tiene que celar, ser celoso de esa grey que el Señor le ha entregado. Sí. Claro, no te están diciendo a ser extremista con el tema de la santidad, pero tú conoces los rudimentos. Inclúyelo. Tú conoces la palabra. Entonces, a veces se aplican ellos la santidad, pero al que llega, hagan lo que ustedes quieran. Ese no es mi problema. Yo quiero que la iglesia crezca, que prospere, pero vamos a ver de qué forma está creciendo esa iglesia si no está creciendo bajo el orden específico que Dios ha establecido. Claro, es donde dice la palabra que sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, el profeta es aquel que está para corregir. Así es. El profeta es aquel que está para atalayar, para advertir cuando las cosas están marchando bien y cuando no están marchando bien. Por lo tanto, cuando el líder no está dando voz de advertencia, ni está enseñando, como dice Pablo,
La sana doctrina, a lo que Pablo le dice a Timoteo, pero tú hablas de acorde a lo que es la sana doctrina. Así es. La bendita palabra, la santa enseñanza. Y es que hay personas que no tienen doctrina. No están doctrinados. Porque ese es un término que se ha malinterpretado, la sana doctrina. La sana doctrina, nada más y nada menos, es las santas enseñanzas del Padre enseñada correctamente. O sea, hay personas, como tú decías, que tienen un dogma, tienen un sistema establecido por otro, pero realmente no tienen una relación con las Escrituras y ellos no saben cómo las Escrituras le ordena andar de parte de Dios. Metiste ese tema de lo que es la sana doctrina. Tú sabes que la sana doctrina se enlaza a lo que es la santidad. No sé si tú estás entendiendo. O sea, sí. Se apega porque te está hablando de mandamiento, te está hablando de la Escritura. Entonces, cuando tú ves a alguien que manifiesta la sana doctrina, que es una sana doctrina simplemente porque tú lo ves que es un papel que quiero jugar en una secta religiosa y no quiero apegarlo a lo que más adelante el apóstol quiere enseñar, de que lo que tú vas a enseñar esté en el libro, o sea, se apegue a lo que la palabra de Dios dice. Ahí está. Entonces, el punto. Cuando tú me mencionabas el mundo que se ha introducido, esto me llevó a la palabra del Señor en Juan. Está bien, claro, nosotros tenemos ese mandato, dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y me gusta cómo lo define. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que no provienen del Padre. Sí. Esto proviene del mundo, es decir, o sea, si tú haces todo eso, ¿a qué es lo que tú le llamas mundo? A darle un tiro a una persona, y ese es el detalle, que hemos cogido algunas cosas que son mundanas, sin embargo hay cosas que quizás no son tan extremistas, pero sí son del mundo. Sí. O sea, te estoy diciendo, hay cosas en nuestras vidas que nosotros practicamos en el templo porque eso no es nada, porque se ve lindo. Se ve lindo. Entonces cogemos cosas del mundo para llevar al templo, para ponerle la portada de Cristo, Sí. para decir, esto es santidad. Sin embargo, lo que hay detrás de todo eso es el mundo. Hay que estar el punto. Entonces, tú me quieres ponérmele a mí en la carátula. O sea, háblame, no me hable porque a veces decimos, no, porque no me juzgue por la carátula, no me juzgue por la portada, júzgame por lo que soy. Manito, es necesario, mira, cuando tú das un tema, tu portada me habla de lo que tú vas a hacer. Claro. Tu portada me tiene que decir, me tiene que introducir a mí quién tú eres. Sí. Porque si yo a ti no te conozco, pero tu semblante me dice que tú tienes la marca de Cristo, es Cristo que está en ti. Amén. Por ende, como yo te veo el semblante de Cristo, tú eres un hombre de santidad. Y eso se ve a lejos. Aarón, mira, la gente que está en la santidad no tiene a veces ni que hablar. No, el Espíritu da testimonio. Porque el Espíritu testifica de que tú eres hijo de Dios. Dios mío, Padre. Por ende, te hablaba de legalidad. Lo que pasa es que estamos viendo un sinnúmero de personas que no tienen identidad. No. Y es lo mismo que dice en Romanos, que habla de lo que es, que ya nosotros no somos esclavos. Entonces, hay una mentalidad, o sea, tenemos un cuerpo de gente santa y una mentalidad de gente que son esclavas. Sí, o sea, sí. tú estás esclavizado a las cosas que te apegan al mundo cuando tu vida realmente tiene que ser una legalidad como hijo de Dios. Patricia, tú estás Si diciendo muy eres fuerte. hijo de Dios, tu identificación. Escúchame bien esto, porque hay personas que portan un acta de nacimiento. Sí. Hay personas que tienen un apellido y hay posibilidad de que el apellido que tú tienes quizás no sea de una familia, de una descendencia, pero ese apellido tiene que representarte. Ey. Si tú tienes un apellido con una identidad de Cristo, tu santidad debe ser apegada a los principios del Señor. Mira, este es el tema que tú has traído. Dios te bendiga una vez más. Está Amén, la gloria interesante. es de Dios. Y creo que a la vez es un tema confrontador. Pero el padre, el hijo que ama, lo disciplina. Así es. Y si no te disciplina, ¿por qué no eres hijo sino bastardo? De las 7 iglesias de Apocalipsis, en el capítulo 3 encontramos la última. Y esta última iglesia se le conoce como la iglesia mundana. Porque se había familiarizado tanto con el mundo que hubo algo que perdió esta iglesia. Y fue que Cristo tuvo que ser, sacaron a Cristo de ella. Sí. Por eso en el capítulo 3, verso 20, Cristo dice, aquí estoy a la puerta. O sea, ustedes me sacaron, pero yo estoy dispuesto a volver a entrar. Wow. Tremendo. Sí, me sacaron. Dios mío. Porque ella decía, aquí yo soy rica.
y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Muy fuerte. El materialismo se había metido dentro de esta iglesia. Yo no Oye, sé a qué va eso. El materialismo. El mundo se filtró. Ahí están los deseos de la carne y los deseos de los Y ojos. la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida es tú tener aplauso y pompa de los demás. Muy fuerte. La gente te van a halagar por tu postura, por lo que tú posees. Y a veces tú dejas primeramente a Dios por buscar lo secular y ahí tú pierdes la santidad. Pierde la verdadera santidad. Los deseos de los ojos es cuando tus ojos están apetitando cosas que le perjudica a tu espíritu y que puede ser también que todavía no es el tiempo de Dios. Muy fuerte. Y el Señor le dice, tú dices que tú eres rica, tú eres que eres una pobre Ay, ay, ay. y desaventurada. O sea, tú no tienes una buena aventura. Tú lo que eres miserable. Muy fuerte. Ven y compra colirio. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo? Tú dices que tú ves, pero tú estás ciega. Ciego. Tú dices que tienes todo, materialmente lo tenías todo, pero te falta todo porque no me tiene a mí. Tu anamac. Y hay iglesia, Patricia, yo me atrevo a creer y a decirlo certeramente, que como le pasó a esta iglesia, le está pasando en la actualidad. Sí. Que sacaron a Jesús y entraron al mundo. Muy fuerte. Sacaron a Jesús y entraron al materialismo. El que tiene el mejor vehículo, el que tiene el mejor yate, etcétera. Pero al mismo tiempo necesitan la portada de Jesús. Abasoma. Porque lo que se necesita es que se atraiga. Claro, ahí está Jesús, que es el que se necesita. Es la portada que va a atraer. No sé si tú has visto grandes actividades que las personas siempre ponen en la portada algo que pueda llamar la atención. Una preventa. Yo necesito que esto se llene. Yo necesito que gente que sean de redes, gente que sean influencers. Y a veces queremos menospreciar al mundo porque el mundo quizás lo vemos como materializado. Pero ¿y nosotros? Nosotros hemos materializado lo que es la influencia del ser humano que ha crecido. Sin embargo, a Cristo lo queremos. Claro, vamos a quererlo, pero lo necesitamos para atraer a alguien. Sí. Pero lo demás, como un cliché, como queremos que Él sea el centro de atención hasta que se entre al lugar. Que la gente entienda. Por eso tuve personas que mira, el diablo tienen a Satanás dentro. Te voy a dar un dato. Manito, tienen a Satanás dentro, pero ellos necesitan a Jesús. A tu amor. Porque para ellos poder lograr su objetivo maquiavélico, ellos necesitan una portada de algo positivo. Sí. Es decir, aunque yo no sea un hombre de Dios, yo necesito una portada de alguien que sea de Dios. Porque yo quiero que alguien se adapte a lo que yo quiero enseñar. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cuál es la doctrina? Y hay mayor condenación, Aarón, escucha bien esto, hay mayor condenación para el que enseña, por el cuidado de quienes van a escuchar. Aleluya. Vamos a tener serios problemas con Dios porque la santidad tiene que ver con el mandamiento de Dios. Sí, esto está fuerte. Este tema está interesante. Yo sé que esto va a confrontar a muchos. Y para concluir de mi parte, así darte para tú concluir, manita Patricia. Amén. Mira, de manera personal, ha habido trato que el Espíritu Santo ha hecho conmigo con cosas que a él no le agradan. Muy fuerte. Y aún con prenda de vestir. Claro, uno jovencito que viene de la calle, nos gusta la moda, etcétera. Sí. Venimos de un mundo lleno de vanidad, de lujuria. Y de repente cuando tú entras a este camino, el Espíritu Santo te aparta y empieza a cohibirte de cosas que a él no le agrada. Que no le agrada. Pero tú tienes que ser valiente para aceptar la voluntad del Espíritu Santo. Así es. Y hay personas que Dios está tratando con ellos para que se despojen de cosas de las cuales estaban atadas. Y lo saben. Y lo saben. Lo saben, man. Pero se están resistiendo, Patricia. Tienen resistencia. Yo digo que son valientes. Porque mira, resistírsele al Espíritu no es fácil. Que tú sabes que te confronta y es más fuerte la voz del Espíritu que la voz hasta del maestro, porque es que él es constantemente, a mí no me gusta eso. Sí. A mí no me gusta eso. Hay prendas de vestir, te lo digo abiertamente, que yo entiendo y yo me doy cuenta inmediatamente que no están bien. No.
Mira, prendas de vestir y cosas que yo sé que llaman mucho la atención, mira, que yo siento que llaman a la atención y que va a provocar un despertar de alguien que no me va a edificar. Sí. Yo trato de no ponérmela. Porque nosotros como hombres de Dios tenemos que cuidar nuestra posición. Es que somos apartados. Y nuestra postura. Al contrario, a veces no. Sí, esta es la que me voy a poner porque me gusta llamar la atención. Aarón, para concluir en esta parte, yo quiero que hagamos un clamor para fortalecer y para fortalecernos en Dios a través de este canal. Yo quiero que para concluir ver este verso bíblico. Santo es el Señor. Sí, hablaba en base a este pasaje para ya darle culminación a esto. Y es que el mismo apóstol te decía que él hablaba a los hermanos de la dispersación en Ponto, en Galacia, en Capadocia, etcétera. Sin embargo, aquí habla de hijos obedientes. Hijos obedientes. Habla de la obediencia, porque la obediencia tiene que ver con la santidad. Y después de haberle enseñado de que sigan sus lomos, y en base al entendimiento de ellos, le dice como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que te tenían, porque como tú decías, tú llegaste aquí, un novato, tú no tienes enseñanza, tú no tienes doctrina, tú eres un niño en Dios que necesita ser instruido para poder crecer. Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que tú vas a absorber como niño, que en él mañana quizás te va a ayudar. Vamos a ver, porque a veces hay personas que en verdad crecieron torcidos. Sí. Y al ellos escuchar algo, bueno, pues yo lo voy a hacer. Sin embargo, también debe de existir en el hombre de Dios ese deseo de ver cambio, de preguntarse, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? O sea, tú me estás llamando, te estoy conociendo, pero yo quiero saber cuál es la forma que tú quieres que yo ande en tus caminos. Número uno, ¿quién eres tú? Porque a veces sí queremos saber, yo sé quién es Dios, pero no conocemos a fondo cuál es la verdadera santidad de Dios y quién es Dios. Cuando no sabemos quién es Dios, hacemos lo que otras personas hacen. Entonces dice, como hijos obedientes, que no nos conformemos a los deseos que antes tenía, estando en vuestra no lo voy a decir fuerte, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué ha provocado que el hombre no tenga identidad, que el hombre no sea santo? La ignorancia. Porque la ignorancia se apodera de la mente del ser humano y ellos viven una vida de aquí para allí, de allá para acá y nunca tienen una postura como hombre de Dios. Aún están sellados y ellos ni siquiera saben a qué grupo pertenecen. Dios. Y ahí está claramente, así como lo dice la Escritura, el Señor lo exige. Sed santo porque yo también soy santo. Sí, y contextualizando esto también, abordando algo aquí, aportando algo, y es cuando dice de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento tiene que ver con conocimiento. Sí, así Por es. eso Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, Así es. sino renovaos según vuestro entendimiento. Conforme al conocimiento de Él, que ustedes han adquirido, manténganse apegados a ese conocimiento. Así es. Y no se dejen influir de ese sistema mundano. Wow. Por eso en Efesios capítulo 2, luego vemos a Pablo dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos En vuestros delitos y pecados, en el cual anduvimos en otro tiempo, conforme... Pablo le gustaba mucho hablar de tiempo. Santo, Oye, en el cual anduvimos en otro tiempo conforme a los rudimentos y a las corrientes de este mundo. Exactamente. O sea, que el mundo es una corriente. Wow, Dios mío. Que nos quiere arrastrar. Desata eso. Y por eso hay personas que han sido arrastradas por esa corriente. Entonces, Gracias, los que van a entrar en esa santidad y no se van a dejar influenciar ni llevar de este sistema mundano son los que han llenado su mentalidad del conocimiento de la palabra de Dios. Así es. Por eso, hay creyentes que son marionetas. Lo están usando, le están aplicando una supuesta santidad. Le están diciendo cómo es la santidad. Pero como tú vienes diciendo desde el principio, la verdadera santidad nos lo revela la palabra. ¿Está ahí? ¿Eso está aquí? Padre, santifícalo en tu verdad, dijo Cristo. Tu palabra es la verdad. Es verdad. Patricia, vamos a pasarte esto. Voy a concluir con esta parte, Aarón, y es que me llama la atención algo que tú mencionaste y hablaste de caminos. Por eso, aquí dice claramente que nosotros debemos de enderezar
vuestras sendas, Ay. enderezar vuestros caminos. ¿Por qué? Para que el cojo no tropiece. Está claramente, para nosotros poder enseñar la santidad, primero tenemos que ser santos. Ahí está Jesús. Él lo dice, sed santo, porque yo soy santo. Y oye como lo dice, en otro pasaje dice que nadie es santo como Él. Está diciendo, la santidad que viene de mí es auténtica. Estoy hablando de una santidad que no tiene copias. Es algo que es real. Y los dice detalladamente, claramente, gloria al nombre del Señor. Y me llama la atención porque dice que enderecemos vuestras sendas y vuestros caminos para que el cojo no tropiece. Sí. Algo específico, y es que si vamos a enseñar santidad, vamos a ser santos. O sea, nosotros debemos modelar la santidad. Vamos a entender que la santidad comienza por casa. Si tú eres santo, también los que te siguen tienen que ser santos, pero identifícame el tipo de santidad que tú tienes. Patricia, a mí no me hable de tu santidad ficticia, que hoy la practico y mañana no soy santo. Una santidad que simplemente es lo exterior. Háblame de la santidad que te define como hombre de Dios. Si tú estás cojo en santidad, tú vas a enseñar que el hombre tiene que ser cojo. Pero cuando tú estás en la posición que Dios estableció como hombre santo, todo el que te sigue va a ser santo. Correcto. Pero de acorde a la palabra. Porque aquí dice claramente, como dijo el Señor, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mira, nosotros no necesitamos tanta cosa, ¿no? No. Nosotros tenemos el manual de fe y conducta, que es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Es decir, apártalos, son míos. O sea, yo estoy intercediendo por la iglesia y tu palabra es verdad. Wow. Gracias, Señor. La verdadera santidad. Espíritu de Dios. Aleluya, gracias, Señor. Patricia nos ha sorprendido hoy una vez más Gloria con este maravilloso y excelentísimo tema Santo es el de la Señor. santidad. Patricia, ¿sabe algo? Yo me quiero seguir santificando. Y yo he aprendido, este tema es como un desafío. Sí. Cuando yo estudio este tipo de temas, yo es como que me convertí ayer, como que fue ayer que conocí a Jesús. Yo le decía, Señor, pero yo quiero ser santa entonces. Pero oye, yo quiero santificarme, porque es que la santidad es muy linda, ¿no? Sí. La santidad te marca, te nombra y te representa como hombre de Dios. Sí, wow. Este tema está interesante, amados hermanos y hermanas en Cristo, acerca de la santidad. Gracias, así que vamos a tomar la parte la cual Dios nos ha traído en esta preciosa entrega. Vamos a levantar un clamor al favor de ese bello y fiel pueblo que está ahí, que nos sigue. Vamos a orar, vamos a ponernos en comunión, gloria a Jesús, porque hay personas que necesitan fortalecerse en el Señor, Sí, ya que Dios. poder cargar este nivel de santidad, que es la verdadera santidad que Dios exige de nosotros, esa consagración ante su presencia, demanda sacrificios. Vamos a interceder. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta hora y en este momento exaltamos tu nombre por los siglos de los siglos. Te presentamos esta bella audiencia, Señor, que ha creído que ellos están en la verdadera santidad. Sí, y necesitamos que tú refuerces en este momento ese llamado, esa responsabilidad que tú le entregaste a ellos, que Sí, ellos puedan Padre. adquirir el conocimiento y la sabiduría para poder marcar la diferencia como hombres y mujeres de Dios. Declaramos sobre este pueblo nuevas fuerzas, Sí, mi Dios. y que todo lo que le está impidiendo poder portar la verdadera santidad lo declaramos inoperante En el nombre ante de tu Jesús. presencia. Que tu Espíritu Santo arrope los corazones que están, Dios mío, afligidos. Ahora, en el nombre de Jesús, proclamamos la victoria sobre esa generación maravillosa que tú has llamado y has escogido. Dios. Declaramos en el nombre de Jesús cielos abiertos a favor de esa bella audiencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Poderoso Gloria a Jesús. momento de esta su plataforma Joven de Cristo. Dale Gracias, me gusta, Jesús. suscríbase y dejen en la caja de comentarios qué tal le ha parecido este contenido. Y esto Gracias, ha sido Jesús. Joven de Cristo.